Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de televisión de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión recibimos una propuesta para llevar a cabo esta entrevista acerca de un tema que en los últimos quizá 10, 15 años ha sido un tema de importancia relevante, ya que ha afectado a una cantidad grande de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, que en aras de conservar una delgadez extrema han tenido que recurrir a prácticas alimenticias que no han sido lo suficientemente favorables. Estoy hablando de la anorexia y de la bulimia. Y para ello me complace enormemente tener una invitada que se ha dedicado durante un buen tiempo de su vida como investigadora a trabajar precisamente en estas temáticas de anorexia y bulimia. Estoy hablando de la doctora Rosalinda Guadarrama de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está en el Centro de Investigación y Estudios Médicos, el CICMED de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Antes que nada, pues muy buenas tardes, doctora, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias. Pues es un honor estar aquí con este cuerpo académico que sabemos que tiene ya bastante tiempo de estar trabajando esta parte de la cultura y la personalidad y que es uno de los pioneros dentro de esta facultad en la parte de la investigación. Pues muchas gracias por ese comentario tan agradable. Y bueno, pues la primera pregunta para que nuestros seguidores se pongan al día en esta temática es, por supuesto, ¿qué es la anorexia? ¿Qué es la bulimia? Y si hay alguna diferencia entre estas dos manifestaciones comportamentales. Ok, bueno, la anorexia y la bulimia son los trastornos de la conducta alimentaria, así están clasificados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Asociación Americana de Psicología. La anorexia se diferencia de la bulimia en la parte específica de los atracones. Vamos a hablar un poco primero de la anorexia, claro, y luego de la bulimia para después hacer esta diferenciación. Bien, la anorexia es un dejar de comer de manera voluntaria y en esta vamos a encontrar un temor excesivo a subir de peso, por eso se deja de comer de manera voluntaria. También vamos a encontrar que los chicos recurren, o la persona que está padeciendo este tipo de trastorno, recurre a situaciones como realizar ejercicio excesivo, buscar situaciones de lo que comí, devolverlo, lo que conocemos comúnmente como el vómito, como una conducta compensatoria, pero también recurrir al uso de laxantes, de diuréticos para bajar de peso. Inclusive tenemos reportes de gente que deja de tomar agua porque piensa que con tomar agua va a subir de peso. Sin embargo, y tienen periodos de atracón, sin embargo estos atracones se llaman atracones subjetivos, dado que realmente para ellos un atracón es, solamente puedo comer una galleta o 2 galletas al día y comerme media galleta más, para mí ya es un atracón. Eso sucede en la anorexia. Ahora, en la bulimia, las personas van a tener estos mismos síntomas, miedo a engordar, van a tener atracones, van a recurrir a conductas compensatorias, pero la diferencia es que los atracones aquí son reales. Es decir, si yo tengo un pastel, cosa que casi nadie lo hacemos, pues me puedo comer una rebanada y a lo mejor decir, una segunda rebanada estaría bien. No, la bulímica se come el pastel completo y eso le va a producir, una vez que ha ingerido ese alimento en grandes cantidades, le va a producir sentimientos negativos hacia su propia persona porque no pudo controlar lo que estaba comiendo. Culpa, exactamente. ¿Sí? Entonces, en este sentido, aquí vemos cómo el atracón es real, mientras que en la anorexia es imaginario, ¿sí? Entonces, esta es realmente la diferenciación. Comúnmente se dice que la anoréxica no come y que la bulímica vomita, pero los dos no comen, pueden tener atracones y pueden vomitar. Solamente la clave está en el atracón. ¿Es real el atracón o es imaginario o subjetivo? Esa es la diferencia, ¿sí? Ahora también hay como criterio diagnóstico en la anorexia, obviamente porque se deja de comer y las cantidades que se consumen son muy bajas, obviamente que va a haber una baja de peso notoria y sorprendente en muy poco tiempo. Claro. ¿Sí? Esto obviamente va a llevar a alteraciones del propio cuerpo.
Y la bulímica pasa mucho más tiempo desapercibida porque precisamente tiene periodos prolongados de ayuno, pero también tiene los atracones reales que le van a permitir ella puede comer hasta 2 horas continuas, ¿sí? Todo lo que hay en una mesa. En un buffet. En un buffet, por ejemplo, ¿sí? Esos los vamos a encontrar mucho en los buffets, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ella decir, no, pues estoy bien. Claro, interiormente una vez que se da cuenta que comió de más va a sentir esta culpa, ¿no? Y por eso se va a fijar nutrientes en su cuerpo e inclusive pueden tener peso normal o sobrepeso. Algunos llegan a tener obesidad. Ah, caray, o sea, y no consiguen el objetivo central que Exacto. es el de bajar de peso. Pero es un miedo excesivo para bajar de peso. Oiga, y en términos generales, usted como psicóloga, ¿qué ha encontrado respecto de cuáles son las causas, verdad, que llevan a las personas a recurrir a estas prácticas, ¿no? Porque finalmente, pues sí, son trastornos porque afectan al cuerpo, supongo que afectan el carácter de las personas. Exactamente. Seguramente los vuelven más irritables, ¿no? O sea, son gente con mucha inseguridad personal, supongo. Pero usted podría decirnos algo más respecto de cuáles son las causas que llevan a estas personas a esa práctica. Bueno, entre los estudios que hemos hecho, algunas de las cosas que hemos encontrado es que hay un control excesivo por parte de la familia. Por ejemplo, y se define también entre si es un trastorno que llamemos anorexia o un trastorno que llamemos bulimia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros encontramos en la anorexia es, por ejemplo, una madre muy controladora y un padre ausente. ¿Sí? O sea, puede estar, por padre ausente vamos a entender a alguien que físicamente puede estar presente, pero que no hace más que una función posiblemente de proveedor y que no da cariño, que no complace todas las exigencias o las necesidades del propio hijo, ¿no? Entonces, ese es un padre ausente. Y ahí vamos a ver cómo hay una madre que controla y estas chicas tienden a ser muy perfectas. Buenas calificaciones, niñas bonitas, bien arregladas, entonces todo esto pero todo esto propiciado por esa madre que les controla la vida. O sea, tú tienes que ser así, una madre que quiere llegar a la perfección para demostrar que ella es una buena madre, inclusive. Digamos que esa relación las lleva a pensar en la necesidad de vivir con base en un ideal, ¿no? Sí, de hecho, en la anorexia, precisamente el dejar de comer de manera voluntaria es una forma de empezar a controlar su propia vida. Ajá. Porque no la puedo controlar. Y va un poco hacia la bulímica. En la bulímica hemos encontrado todo lo contrario: chicas maltratadas, chicas con baja autoestima, personas que han sido sobajadas en su persona como inútiles, como no vale la pena, como los peores hijos. Inclusive en algunos casos se ha encontrado alguna relación con conductas antisociales y bulimia, ¿no? Por el mismo hecho de decir no vales la pena, no sirves para nada. Entonces, pues bueno, ellos buscan formas de atraer la atención. Y también hay un padre ausente. Es algo muy interesante lo que nos está comentando, porque checa perfectamente con una entrevista que hicimos también y que ya está en el canal de televisión acerca del suicidio. Lo hicimos con el maestro Luis Javier Villegas López y él nos comentaba precisamente que las personas que intentan suicidarse tienen como una de las características centrales en su vida una madre autoritaria, impositiva y un padre ausente. Sí. Fíjese que de alguna manera la anorexia y la bulimia pudieran tener también ese punto de origen y llegar antes también a cuestiones de ansiedad, de desesperanza, de depresión, una necesidad de ser tomadas en cuenta, de ser valoradas por lo que son y no por lo que se les pide que sean. Fomentar, seguir un ideal en lugar de ser favorable en este caso, como el ideal se acerca a la perfección, puede ser algo muy perjudicial, ¿no? Así es. De hecho, bueno, estos dos trastornos ponen en serio riesgo la salud y la vida, obviamente, porque al no tener el cuerpo alimento, pues obviamente empieza a deteriorarse, ¿no? Y los órganos dejan de funcionar adecuadamente. Llámese bulimia, llámese anorexia. Imagínate que tienes un globo vacío, por ejemplo, y de repente en la bulímica un día decides inflarlo, ¿qué va a pasar? Se va a tronar. Se truena. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Muchas chicas han tenido esa situación con su estómago. Tiende a reventarse cuando tienen un atracón, porque además sus periodos son prolongados. No estamos hablando de hoy en la mañana me quedé sin desayunar y al rato como. No, estamos hablando de días que pasan
sin comer para de momento llegar a este atracón, ¿no? Oiga, y aquí algo que es muy importante, yo creo que comentarlo para que nuestros seguidores pues puedan detectar a tiempo una problemática de este tipo, es cómo nos damos cuenta nosotros padres o compañeros, ¿verdad?, de trabajo, de escuela, amigos, de que una persona está comenzando a presentar este tipo de conductas. Sí. O sea, ¿cómo detectar a una persona con anorexia y una con bulimia? O sea, ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, vamos a hacer un poco esta distinción y luego vamos a juntar lo que podemos detectar en ambas, ¿no? Ya está bien. En la anorexia, por ejemplo, podemos ver esta parte donde tú le sirves un plato de comida y empiezas a seleccionar el alimento, ¿no? O sea, es decir, me serviste carne, me serviste verdura, solamente como la verdura, empiezo a hacer a un lado la carne porque pienso que eso es lo que me puede hacer engordar más, y pretexto ya no tener hambre. Empezamos a tener pretextos en el sentido de no tengo hambre. Por ejemplo, la chica que llega a casa y le dice a la mamá, vente a comer, ella le dice, no, ¿qué crees? Que me comí un sándwich en la escuela y estoy llena, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, las amigas le dicen, oye, vamos a la cafetería a comer algo porque no hemos comido, y dice, no, ¿qué crees? Que ya comí en mi casa. Entonces empiezan a hacer ese tipo de cosas. Tenemos que observar mucho, por ejemplo, también las anoréxicas tienden mucho a limpiarse constantemente la boca, ¿sí? Y usan muchas servilletas. Lo único que están haciendo es regresar el bocado y guardarlo en la bolsa, ¿sí? O a veces tenemos la costumbre de tener algún animal en casa mientras estamos comiendo, de repente le empiezan a arrojar la comida, ¿no? Entonces se limpian la boca, lo que se llevan es el bolo alimenticio y lo depositan o lo tiran. Si traen bolsas, lo empiezan a guardar. Esto por ejemplo, la siguiente conducta se presenta tanto en la bulimia como en la anorexia. Las chicas, después de comer, ya sea poco o sea mucho, van al baño. Inmediatamente tienen la necesidad de ir al baño, y cuando regresan se les ve inclusive este cansancio, porque el vomitar, ¿sí? Para provocarse el vómito, y el vomitar tiene requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo, y entonces se nota ese desgaste. Algo que podemos observar también es como el vómito es provocado, empiezan a meterse los dedos, o a veces si traen una pluma o algo lo usan, pero podemos observar esta parte de aquí donde empieza a haber cicatrices, porque los nudillos, ¿verdad? Exacto, los nudillos. Al introducir la mano, con los dientes empiezan a lastimar. Los dientes, la dentadura también empieza a deteriorar, ¿sí? Además también empiezan a cubrirse mucho, ¿sí? Obviamente en la anorexia la baja de peso produce que no haya las suficientes calorías, empiezan a cubrirse mucho para que, primero, no se note que están bajando tanto de peso, inclusive usan 2-3 pantalones algunas para que no se note, y segunda, como tienen frío porque no hay calorías, entonces constantemente usan este tipo de exageración de ropa. Tú las puedes ver en un día de 20 grados y decir traer una gorra, unas botas, guantes y todo porque ellas tienen frío, ¿no? Caray, entonces, o sea, es algo muy importante, y esto porque en realidad ya son formas de ocultar el deterioro físico que se va provocando. Exacto. Y también lo podemos ver, se empieza a caer el pelo porque obviamente no hay nutrientes, pero también empieza a salir vello en todo el cuerpo, lo que llamaríamos profesionalmente lánugo, que es un exceso de vello en todo el cuerpo, porque como el cuerpo ya no produce calorías, entonces como los animales que tienen pelo para cubrirse del frío, es el mismo cuerpo genera una reacción que es para protegerse así. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, y en la bulímica empezamos a ver que de repente pues trae bastante comida en la bolsa. Ellas tienden mucho también a guardar comida por algunas partes entre sus cajones, en sus mochilas. Entonces hay que hacer como que esta situación de vigilancia, pero tampoco caer en la situación de ahora me meto a tu cuarto y veo que tienes, ¿no? Sí. Porque podría ser... Sí, se puede prestar, claro, y se pierde la confianza con los padres. Entonces, si estamos hablando que hay una situación de autoridad, de deterioro, pues esto podría generar todavía más el problema. Entonces, lo que tenemos que vigilar de manera precisa, porque es lo que podemos hacer de manera objetiva, es las horas de alimentación. ¿Qué es lo que estás ingiriendo? ¿Cuánto estás ingiriendo? ¿Por qué dices no tener hambre? ¿O por qué comes en exageración? ¿Cuántas veces
al día. Ahora, es algo muy importante, esto tiene que estarse presentando de manera constante. Para que nosotros hablemos de un problema tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos: la duración, la intensidad y la frecuencia con la que se está presentando esta conducta. Entonces, si hoy a lo mejor digo, híjoles, me comí, no sé, una ensalada, una hamburguesa y 3 piezas de pollo, pues a lo mejor no había comido en todo el día y me dio un atracón. Por eso no lo vuelvo a hacer a lo mejor en un mes. Claro. Y entonces no tendría un problema. Esto se tiene que estar presentando de manera continua durante al menos los 3 últimos meses. Ajá. Y hay un aspecto muy importante que se empieza a presentar, la amenorrea, es decir, la desaparición de la menstruación, que inclusive los padres, si se dan cuenta, podrían confundirlo hasta con un embarazo. Y pensar que la chica está embarazada y tal vez lo que tenga es un problema de alimentación. Claro, lo que sucede es que ahí el cuerpo está reaccionando, retiene esos nutrientes que pierde cuando hay la menstruación, y entonces es como para compensar lo que se está perdiendo. Sí, no se están secretando hormonas, por lo tanto no hay menstruación. Sí, oiga, no, muy interesante. Y fíjese, como para ir cerrando ya esta charla, que de verdad ha sido muy, muy interesante, me gustaría mucho que nos dijera qué podemos ir haciendo si vamos detectando que esto se está presentando, particularmente por lo que escucho en nuestras hijas, ¿no? Más que en los varones, ¿no? Aunque esto no quiere decir que no se presenten varones, o sea, seguramente también se da. Pero ¿qué podemos ir haciendo en términos de un tratamiento, digamos, de casero, mientras no podemos pagar a un especialista o no, ella no quiere asistir con un especialista? ¿Cómo yo, papá, puedo ir resolviendo un poco esta situación? Sería algo muy importante. Sí. Bueno, aquí tenemos algo muy importante que acaba de mencionar. Estos trastornos se presentan en chicas, adolescentes, en niñas, en niños, en jóvenes, en todas las edades. Inclusive hemos encontrado ancianos que también presentan este tipo de trastornos. ¿De manera voluntaria? De manera voluntaria. Sí, eso es. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado porque en algunas experiencias que hemos tenido cuando nos invitan a escuelas, nos dicen solamente con las niñas porque ellas son las que tienen el problema. No, hay también algo que se llama un ideal de belleza, que usted lo enfocaba muy bien, y esto hace que tanto hombres como mujeres busquen ese ideal de belleza. Y nuestro ideal de belleza, lamentablemente, es hacia modelos excesivamente delgadas. Creo que ya hay algunas reformas para que esto cambie y las modelos sean de peso normal, porque inclusive las mismas modelos padecen este tipo de situaciones, de trastornos para poder ser modelos. Entonces, lo que estamos proyectando es una imagen de enfermedad más que una imagen de salud. De belleza. De belleza, exactamente. Y lo que podríamos hacer, bueno, este es muy complejo, decir, mi hija no quiere ir. Lo que tenemos que hacer es poner mucha atención en cómo está comiendo, cómo está llevando este orden alimentario. ¿Por qué es muy complejo? Porque estamos hablando de que está originado desde la familia. Entonces, tenemos una ruptura familiar y la chica en estos 2 trastornos, o el chico, lo único que está diciendo es, pues voy a hacer algo por mí mismo para demostrarte a ti que puedo hacer algo por mí mismo. Entonces, aquí yo creo que tendríamos primero que trabajar con la familia, porque a veces la familia dice, ella tiene un problema, ella es la que no come, y creo que más bien tendríamos que generar una estrategia familiar. Algunas de las cosas que podemos hacer, bueno, pues es empezar a mejorar la comunicación con nuestros hijos. Sí. Sobre todo en los jóvenes se deteriora mucho o se descalifica mucho el que ellos tengan problemas, que si terminó con el novio, que si va mal en la escuela, porque como papás pensamos que los problemas reales son los que nosotros tenemos en nuestra casa, de pues a lo mejor nos llevamos mal, a lo mejor no nos alcanza el dinero, a lo mejor estoy preocupado por el trabajo, y dejamos muy de lado los problemas de los adolescentes o de los niños, ¿no? En la etapa, por ejemplo, de los 9 años, los niños aparentemente están muy estables, pero es la etapa realmente en la que los niños empiezan a competir entre ellos. Si checamos a los niños de los 9 años, por ejemplo, se agreden mucho de niño a niña, porque no se acepta que haya una atracción. ¿Sí? Entonces, eso también es un problema, ¿sí? Los niños se juntan con los niños, las niñas con las niñas, y no se le ocurre a un niño decir que una niña está bonita, o viceversa, porque genera la burla de los demás. Claro, puede ser eso. Entonces, aquí hay que tener este cuidado de cómo estamos nosotros asumiendo esta comunicación con nuestros hijos. Y te digo, este es un problema muy grave, porque ya viene de una comunicación deteriorada. Sí, aquí nada más quiero ahondar en un punto más. Sí, es el siguiente.
Yo no quisiera ser alarmista, pero estoy seguro de que un problema de anorexia o de bulimia en el momento tienen un efecto, pero a mediano y largo plazo, aunque se resuelva, digamos, el deterioro que se causó, puede tener consecuencias delicadas. ¿Esto es así? Eso es así, claro. Imagínate, alguien que tiene, las chicas con anorexia han presentado paros cardíacos, algunas han llegado a la muerte, entonces, pero digamos, aquella que se salvó, que ya tiene un hígado deteriorado, que ya tiene un riñón deteriorado, que tiene el corazón deteriorado, pues Sí. obviamente que va a tener esta secuela de por vida. Así es. Entonces no es algo que digamos, bueno, hoy estoy triste, mañana se me pasa. No, es algo muy delicado porque afecta, además de afectar el estado de ánimo, que realmente es un trastorno psicológico porque está originado por una situación de conflicto interna, afecta todo lo que es el cuerpo físicamente. Bueno, mis apreciadísimos seguidores ya escucharon, no es un problema sencillo ni tampoco pasajero. Realmente es un problema que puede deteriorar la salud, no solo en el momento en el que se hace uso de esa estrategia de comportamiento, sino a mediano y largo plazo, porque el impacto que tiene la falta de nutrientes en el cuerpo es como si hubieran estado sin comer muchísimo tiempo, ¿no? O sea, una anemia tal vez, ¿no? Incluso podría tal vez hasta degenerar en eso, ¿no? Exacto. Bueno, doctora, pues mire, nos ha dado de verdad muchísimo gusto recibirla, le agradezco esta interesante charla. Como esta es por invitación, yo quisiera que usted nos regalara su correo electrónico porque no queremos triangular, nosotros estamos invitando, pero para que la gente entre en contacto directo con usted. Y por favor, si nos regala su correo, yo le agradezco. Muchas gracias. rossygma@hotmail.com. rossygma@hotmail.com. Pues muchísimas gracias, de verdad quedamos en deuda con usted con esta charla. Mis queridísimos seguidores, aquí estamos, anorexia y bulimia. Ya saben, mándenos por favor sus peticiones de temas y seguimos en contacto en el canal de Cultura y Personalidad. Muchas gracias.